El aire fresco de la Costa Brava me envolvía mientras el autobús se acercaba al Hotel Boutique, donde se celebraría el retiro corporativo. La brisa marina traía consigo el aroma a sal y a libertad, algo que había estado anhelando en mi vida cotidiana. A mis más de 45 años, la monotonía de mi matrimonio se había vuelto una carga pesada, y esta escapada parecía la oportunidad perfecta para desconectar y reconectar conmigo misma. Los compañeros de trabajo a mi alrededor hablaban animadamente sobre las actividades programadas. Sin embargo, mis pensamientos estaban lejos de allí. Recordé los días en que la emoción llenaba mis venas, cuando cada decisión era una aventura. Ahora, todo giraba en torno a las expectativas familiares y laborales, un ciclo del que me sentía atrapada. La rutina había hecho que mi vida perdiera color. Al llegar al hotel, me impresionó su elegancia. Las paredes blancas contrastaban con el azul del mar y el verde de los pinos que rodeaban el lugar. Me registré y recibí la llave de mi habitación, número 203. Al mirar la lista de asignaciones, noté algo que me hizo detenerme en seco. El CEO Javier Martínez también estaría presente en el retiro. Su imagen apareció en mi mente instantáneamente, un hombre carismático y exitoso, admirado por todos pero distante para mí hasta ahora. Mientras me acomodaba en mi habitación, sentí un cosquilleo inexplicable al pensar en él. Javier siempre había sido un líder inspirador pero inalcanzable. La idea de compartir este espacio con él me llenó de nerviosismo y emoción. Sin embargo, no podía permitir que esos pensamientos me distrajeran demasiado, debía concentrarme en lo que realmente importaba, aprender y crecer profesionalmente. La primera actividad fue una cena en el restaurante del hotel donde se celebrarían festivales gastronómicos locales. Los aromas a mariscos frescos y especias llenaban el aire mientras nos sentábamos a la mesa. La conversación fluía entre risas y presentaciones formales, todos parecían disfrutar del momento. Pero yo no podía dejar de observarlo desde lejos. Javier hablaba con aplomo, su risa resonando como un eco atractivo entre los murmullos del grupo. La noche transcurrió sin incidentes significativos hasta que llegó el momento del descanso. Al regresar a mi habitación, encontré un mensaje inesperado en mi teléfono: mañana tendremos actividades grupales al amanecer. No era solo eso, también informaban que algunos participantes compartirían habitaciones debido a limitaciones logísticas. Al instante una ola de ansiedad recorrió mi cuerpo al darme cuenta de lo que eso significaba: compartir habitación con Javier. La idea era tanto emocionante como aterradora, no sabía cómo manejar esa situación ni qué podría suceder entre nosotros. Me acosté sin poder dormir del todo, mis pensamientos giraban entre lo prohibido y lo deseado. ¿Qué pasaría si surgiera una chispa? ¿Podría resistir la tentación? La incertidumbre me mantenía despierta mientras las olas rompían suavemente contra la costa. A la mañana siguiente el sol brillaba intensamente cuando llegué al área designada para las actividades grupales. Todos estaban listos para comenzar el día con energía renovada. Al poco tiempo vi a Javier acercarse con su característica sonrisa confiada. El corazón me dio un vuelco, aunque intenté mantenerme serena, sabía que algo estaba cambiando dentro de mí. Las dinámicas comenzaron y pronto nos dividieron en grupos pequeños para fomentar la interacción entre departamentos. En medio del bullicio sentí su mirada sobre mí más veces de las que podía contar, era como si él también estuviera sintiendo esa atracción inexplicable. Durante una pausa para tomar café en una terraza con vista al mar, nuestros caminos finalmente se cruzaron más allá del ámbito profesional. Javier se acercó con un aire relajado pero intrigante. ¿Cómo estás disfrutando del retiro?, preguntó con voz suave. Es refrescante, respondí tratando de mantenerme neutral. Necesitaba un cambio. Todos lo necesitamos alguna vez, dijo él mientras miraba hacia el horizonte. A veces siento que estoy atrapado en este mundo corporativo tan exigente. Nuestras miradas se encontraron por un instante más largo del habitual. Pude ver algo más allá de su fachada segura, vulnerabilidad e insatisfacción profunda por su propia vida laboral. La conversación fluyó naturalmente mientras compartíamos historias sobre nuestras trayectorias profesionales y personales. Cada palabra parecía acercarnos más,
Había una conexión palpable entre nosotros que desbordaba las paredes invisibles impuestas por nuestras respectivas vidas. En ese instante fugaz pero intenso, nuestros labios casi se rozaron antes de darnos cuenta del abismo emocional que estábamos bordeando. Era como si ambos hubiéramos despertado sentimientos ocultos dentro de nosotros mismos, sentimientos que habíamos reprimido durante demasiado tiempo por miedo al juicio ajeno o a las repercusiones laborales. El momento fue interrumpido abruptamente por uno de nuestros colegas llamándonos desde lejos para reanudar las actividades programadas. Miramos hacia atrás justo a tiempo para ver cómo otros regresaban al grupo sin notar nada fuera de lo común entre nosotros. El resto del día pasó volando mientras luchábamos por mantener esa conexión latente bajo control frente a los demás participantes del retiro. Pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban o nuestras manos rozaban accidentalmente durante las dinámicas grupales, sentía cómo crecía esa tensión entre nosotros. Al final del día regresé a mi habitación sintiéndome confundida pero emocionada ante lo sucedido con Javier. Sabía que esto apenas comenzaba, algo dentro de mí clamaba por explorar esta nueva dimensión emocional aunque temía las consecuencias que podría acarrear tal decisión. Esa noche no pude dormir nuevamente, mis pensamientos giraban incesantemente alrededor de lo ocurrido y lo que podría suceder si decidiera seguir ese camino lleno de incertidumbres y deseos ocultos. La mañana siguiente el sol brillaba intensamente sobre la Costa Brava. Me desperté con una mezcla de ansiedad y emoción. La idea de estar tan cerca de Javier, de explorar lo que había comenzado entre nosotros, era abrumadora. Me vestí con cuidado, eligiendo un vestido que me hacía sentir segura y atractiva. El ambiente del retiro prometía ser diferente hoy, había una chispa en el aire. Bajé a la terraza donde se serviría el desayuno. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el sonido de las olas rompiendo suavemente contra la costa. Al llegar, vi a Javier sentado solo en una mesa apartada, revisando algunos documentos. Su mirada se levantó y nuestras miradas se encontraron. Un instante fugaz, pero suficiente para que mi corazón latiera más rápido. «Buenos días», dijo él con una sonrisa que iluminaba su rostro. «¿Listo para otro día de trabajo?» Siempre respondí mientras me sentaba frente a él. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, compartiendo anécdotas sobre nuestras vidas laborales y los desafíos que enfrentábamos en la empresa. Sin embargo, había una tensión palpable en el aire, un hilo invisible que nos unía más allá del trabajo. A veces me pregunto si realmente estamos haciendo lo correcto, confesó Javier mientras miraba al horizonte. La presión es abrumadora y siento que he perdido parte de mí en este camino. Sus palabras resonaron profundamente en mí. También yo había sentido esa pérdida en mi vida personal, la rutina y las responsabilidades habían ahogado mis sueños y deseos. Es fácil perderse en lo cotidiano, respondí tratando de mantener la voz firme. Pero creo que siempre hay oportunidades si estamos dispuestos a verlas. Javier me observó intensamente como si estuviera buscando algo más allá de mis palabras. En ese momento sentí un impulso irrefrenable, no podía seguir ocultando lo que estaba sintiendo por él. La culpa y el miedo se agolpaban dentro de mí, pero también había un deseo ardiente por liberarme. De repente, sin pensarlo dos veces, me incliné hacia él y nuestros labios se encontraron. Fue un beso breve pero electrizante, una conexión inmediata que encendió algo profundo en ambos. Nos separábamos rápidamente al darnos cuenta del riesgo que corríamos allí mismo bajo los ojos curiosos de otros participantes del retiro. Esto no debería haber pasado, murmuré mientras trataba de recuperar la compostura. Javier sonrió levemente, pero sus ojos reflejaban confusión y deseo al mismo tiempo. Tal vez sea justo lo que necesitamos, dijo antes de desviar la mirada hacia el mar. La conversación continuó después del beso, pero todo parecía diferente ahora. Las palabras tenían un peso mayor y cada risa compartida resonaba con una carga emocional nueva. Era evidente que ambos habíamos despertado sentimientos ocultos que no podíamos ignorar. A medida que avanzaba el día, las actividades programadas comenzaron a parecer monótonas comparadas con lo vivido esta mañana. Participamos en talleres sobre liderazgo y trabajo en equipo, sin embargo, mi mente seguía volviendo a ese instante en la terraza.
Cada vez que nuestras miradas se cruzaban durante las sesiones grupales, sentía como si el mundo se desvaneciera a nuestro alrededor. Durante la tarde tuvimos tiempo libre para explorar los alrededores del Hotel Boutique, donde estábamos hospedados. Decidimos caminar juntos por la playa. El sonido del mar acompañaba nuestras conversaciones llenas de risas nerviosas e insinuaciones sutiles sobre lo ocurrido esta mañana. Javier compartió historias sobre su infancia en Madrid y cómo había llegado a ser CEO de nuestra empresa. Había algo vulnerable en su relato. Sentí una conexión genuina con él mientras hablaba sobre sus sueños perdidos y las expectativas impuestas por su familia y su carrera. Al llegar a un rincón apartado de la playa donde las olas apenas tocaban la arena dorada, nos detuvimos para contemplar el paisaje impresionante ante nosotros. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos naranjas y púrpuras vibrantes. A veces pienso en lo fácil que sería dejarlo todo atrás, dijo Javier mientras observaba el horizonte. Empezar desde cero sin las ataduras del pasado. Su confesión resonó profundamente dentro de mí. Anhelaba esa misma libertad, pero temía las repercusiones que podría tener para mi vida familiar. La imagen de mi esposo apareció brevemente en mi mente. Su rostro lleno de confianza contrastaba con mis dudas internas sobre nuestra relación. No sé si podría hacerlo, respondí sinceramente. Hay tantas cosas involucradas, personas a quienes no quiero herir. Javier asintió lentamente como si comprendiera mis dilemas internos sin necesidad de más explicaciones. El silencio entre nosotros era cómodo pero cargado. Ambos éramos conscientes del precipicio emocional al cual nos estábamos acercando sin poder detenernos. Al caer la noche regresamos al hotel para cenar con los demás participantes del retiro. A pesar del bullicio alrededor nuestro, sentía como si estuviéramos envueltos en una burbuja privada donde solo existíamos nosotros dos y nuestros secretos compartidos. Durante la cena intenté concentrarme en las conversaciones generales sobre proyectos futuros y estrategias empresariales. Sin embargo, cada vez que Javier cruzaba miradas conmigo o sonreía desde lejos, mi corazón latía desbocado recordándome lo arriesgado e incierto que era este camino al cual me estaba aventurando. Más tarde esa noche volví a mi habitación sintiéndome abrumada por todo lo ocurrido durante el día. Ese beso inesperado había abierto una puerta hacia algo nuevo e inexplorado dentro de mí misma. Pero también traía consigo un torrente de emociones contradictorias, deseo intenso mezclado con culpa aplastante por traicionar a mi esposo e incluso a mí misma al considerar esta relación prohibida con Javier. Mientras me preparaba para dormir nuevamente luché contra los pensamientos intrusivos. Sabía que debía tomar decisiones importantes pronto, pero no tenía claro qué camino elegir ni cómo manejar esta situación sin arruinarlo todo tanto personal como profesionalmente. El eco del beso seguía resonando dentro de mí mientras cerraba los ojos esa noche. No podía evitar preguntarme qué pasaría mañana cuando nos viéramos nuevamente. La mañana llegó con una luz tenue que se filtraba a través de las cortinas. Me desperté con el eco del beso aún vibrando en mi mente. El aire fresco de la Costa Brava se colaba por la ventana, trayendo consigo aromas del mar y de los pinos cercanos. Era un nuevo día, pero la confusión en mi corazón no había desaparecido. La idea de enfrentar al CEO nuevamente me llenaba de nervios y anticipación. Desayuné en la terraza del hotel, rodeada por el murmullo de mis compañeros. La conversación giraba en torno a las actividades del día, pero mi mente estaba lejos. Cada vez que el CEO cruzaba la sala, mi corazón aceleraba. Había algo en su mirada que me hacía sentir viva, un destello que prometía más que solo palabras corporativas. Durante una pausa entre las sesiones, decidí dar un paseo por la playa. La arena era suave bajo mis pies y el sonido de las olas me tranquilizaba momentáneamente. Mientras caminaba recordé su voz, cómo compartió sus frustraciones sobre su propia vida. Había una conexión entre nosotros que iba más allá de lo físico, era como si ambos estuviéramos buscando algo más profundo y significativo. Al regresar al hotel, lo vi apoyado contra un pilar, observando el horizonte. Su presencia era magnética y no pude evitar acercarme. ¿Te gustaría dar un paseo?, pregunté casi sin pensarlo. Claro, respondió con una sonrisa que iluminó su rostro. Caminamos juntos por el sendero que conducía a un mirador con vistas impresionantes del mar Mediterráneo. El sol brillaba intensamente y el paisaje era cautivador.
Cada paso junto a él parecía desvanecer mis dudas y temores. Hablamos sobre nuestras vidas, nuestras luchas personales y los sueños que habíamos dejado atrás. Me siento atrapado en este mundo corporativo, confesó él, mirando hacia el océano como si buscara respuestas en sus profundidades. A veces deseo poder escapar. Yo también, respondí con sinceridad. Mi matrimonio se ha vuelto monótono y siento que he perdido parte de mí misma. Nuestros ojos se encontraron en ese instante, y fue como si todo lo demás desapareciera. Nuestros labios se encontraron en un impulso compartido. Fue un momento breve pero intenso que dejó una chispa encendida entre nosotros. De repente un ruido nos interrumpió. Uno de nuestros compañeros de trabajo apareció por el sendero cercano, hablando animadamente sobre los planes para esa noche. La tensión se hizo palpable entre nosotros mientras nos apartábamos rápidamente uno del otro. Debemos tener cuidado, murmuré mientras intentaba recomponerme. Lo sé, dijo él con seriedad en su voz. No quiero complicar tu vida. El resto del día pasó lentamente, cada reunión parecía interminable mientras mi mente divagaba hacia ese instante robado en la playa. La culpa comenzó a invadirme nuevamente, cada sonrisa o mirada furtiva hacia él me recordaba lo arriesgada que era nuestra situación. Esa noche, durante una cena formal organizada por la empresa, los sentimientos reprimidos volvieron a aflorar cuando nos encontramos sentados uno frente al otro en la mesa larga llena de colegas. Las conversaciones eran superficiales y llenas de risas forzadas mientras yo luchaba por concentrarme en lo que realmente importaba. ¿Estás bien?, preguntó él al inclinarse hacia mí con preocupación genuina reflejada en sus ojos. Solo cansada, respondí rápidamente intentando ocultar mi agitación interna. La cena avanzó lentamente hasta llegar al postre, una tarta local exquisita adornada con frutas frescas. Mientras todos celebraban el éxito del retiro hasta ese momento, yo sentía como mi corazón latía desbocado al pensar en lo que podría significar para nosotros si continuáramos este juego peligroso. Al finalizar la cena, decidí salir al balcón para tomar aire fresco y despejar mi mente atormentada por decisiones difíciles. Mientras contemplaba las estrellas titilantes sobre el cielo oscuro de la Costa Brava, sentí su presencia detrás de mí antes de girarme para encontrarlo ahí. No podía dejarte sola, dijo él suavemente. Esto es complicado, respondí mientras miraba hacia abajo, no quería enfrentar lo inevitable. No tiene por qué serlo, insistió él acercándose más. Podemos encontrar una manera. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco esperanzador, había algo liberador en su propuesta aunque sabía perfectamente los riesgos involucrados. Pero antes de poder responderle adecuadamente escuchamos voces acercándose rápidamente desde dentro del hotel, otros colegas salían a buscar aire fresco también. Nadie puede vernos juntos así, dije apurada mientras me alejaba hacia la barandilla del balcón para ocultar nuestra conversación. Él asintió con resignación pero no sin antes tomarme suavemente del brazo para detenerme un momento más. Hablemos después, hay cosas importantes que necesitamos discutir. El resto de la noche transcurrió entre risas ajenas y miradas furtivas hacia él. Cada vez que nuestros ojos se encontraban sentía como si todo estuviera cambiando entre nosotros sin poder evitarlo ni controlarlo. Cuando finalmente regresé a mi habitación esa noche, las dudas comenzaron a asaltarme nuevamente. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra conexión? ¿Y si esto arruinara mi carrera? El miedo se mezcló con una emoción desconocida e intensa mientras reflexionaba sobre lo sucedido hasta ahora. A medida que me preparaba para dormir nuevamente comprendí que esta relación secreta podría llevarme a lugares inesperados tanto buenos como malos, pero había algo dentro de mí que anhelaba explorar esa posibilidad sin importar las consecuencias. La decisión estaba pesando sobre mis hombros como una carga pesada cuando finalmente cerré los ojos esa noche, sabía que debía enfrentar todo eso pronto, porque ya no podía seguir viviendo así sin tomar acción alguna. La lluvia comenzó a caer con fuerza, golpeando los cristales de la ventana de nuestra habitación. El sonido del agua era ensordecedor, casi como un eco de las tormentas que se desataban en mi interior. Miré al CEO que estaba sentado en el borde de la cama, con una expresión que oscilaba entre la preocupación y la intriga. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, rompiendo el silencio tenso que había llenado el espacio entre nosotros. La pregunta parecía simple, pero en el fondo significaba tanto.
La tormenta afuera no solo era meteorológica, reflejaba la tempestad emocional que ambos enfrentábamos. No podemos quedarnos aquí por siempre, respondí, tratando de mantener un tono firme. Pero en mi interior, una parte de mí deseaba que el tiempo se detuviera. Pasamos la noche juntos en esa habitación, compartiendo confidencias y risas en medio del caos exterior. Cada momento se sentía como un regalo robado a la rutina monótona de mi vida diaria. Mientras las horas avanzaban y la lluvia continuaba su danza caótica, nos sumergimos en conversaciones sobre nuestras vidas. Él hablaba sobre sus desafíos como CEO, sobre las presiones constantes y las expectativas que lo rodeaban. Yo compartía fragmentos de mi vida, mis sueños olvidados y cómo me había perdido en un matrimonio sin pasión. Siempre pensé que el éxito traería felicidad, dijo él con un suspiro profundo. Pero a veces me pregunto si vale la pena. Su mirada se encontró con la mía y por un instante el mundo exterior desapareció. La conexión entre nosotros crecía más fuerte cada minuto que pasábamos juntos. Sin embargo, cada rayo iluminando el cielo me recordaba que esto no podía durar para siempre. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol empezaron a filtrarse por las cortinas, una sensación de inquietud me invadió. Debo volver, murmuré casi para mí misma mientras observaba cómo la luz dorada llenaba la habitación. La realidad comenzaba a asomarse entre las sombras de mi deseo. Él se acercó y tomó mi mano con suavidad. No tienes por qué decidir ahora, dijo con voz suave. Pero sabía que no podía evitarlo por mucho tiempo. Las decisiones debían tomarse antes de que regresáramos a nuestras vidas cotidianas. La tormenta había cesado, pero dejó un aire fresco y renovado en su estela. Mientras nos preparábamos para salir del refugio temporal donde habíamos encontrado consuelo, una parte de mí anhelaba aferrarse a este momento, otra parte sabía que debía enfrentar lo inevitable. En el desayuno, los demás participantes del retiro parecían ajenos a lo ocurrido entre nosotros. Las conversaciones giraban en torno al clima y los planes para las actividades del día siguiente. Me sentía como una actriz en una obra teatral donde todos conocían su papel menos yo. El CEO me lanzó miradas furtivas mientras conversábamos con colegas sobre los talleres programados para ese día. Había algo reconfortante en saber que compartíamos un secreto, sin embargo, también había un peso adicional al tener que actuar como si nada hubiera cambiado. Durante uno de los talleres sobre liderazgo efectivo, mis pensamientos vagaban hacia lo sucedido esa noche anterior. La voz del facilitador se desvanecía mientras recordaba su risa y cómo sus ojos brillaban al hablarme. Me pregunté si alguna vez podría tener esa chispa nuevamente en mi vida cotidiana. La sesión terminó y todos comenzaron a dispersarse hacia sus actividades asignadas. En ese momento crucial, él se acercó a mí con una expresión seria. ¿Podemos hablar?, preguntó con tono grave mientras miraba a nuestro alrededor para asegurarse de que nadie nos escuchara. Asentí lentamente, sabía que este momento era inevitable, pero aún así temía lo que pudiera surgir de esta conversación privada. Nos dirigimos hacia un rincón apartado del jardín del hotel donde los aromas frescos de flores silvestres llenaban el aire. El sol brillaba intensamente sobre nosotros mientras él comenzó a hablar. Lo que sucedió anoche, no puedo ignorarlo. Mis manos temblaban ligeramente al escuchar sus palabras. Cada sílaba resonaba dentro de mí como un tambor lejano marcando el ritmo de mis emociones reprimidas. No quiero perderte, continuó él con sinceridad visible en su rostro. Pero también entiendo si esto fue solo un desliz. Las palabras quedaron flotando entre nosotros como hojas llevadas por el viento, pesadas y cargadas de significado. La verdad era ineludible, debía tomar una decisión clara sobre lo que quería para mi vida futura. En ese instante crítico sonó mi teléfono móvil desde el fondo de mi bolso. Era una llamada inesperada de mi esposo preguntando dónde estaba y cuándo regresaría a casa. El sonido del timbre rompió la atmósfera tensa entre nosotros como si fuera un rayo dividiendo dos mundos distintos, uno lleno de posibilidades y otro atrapado en obligaciones familiares. Debo contestar, dije rápidamente mientras sacaba el teléfono y me alejé unos pasos para responder sin ser escuchada por él. La voz familiar al otro lado me hizo sentir culpable instantáneamente, cada palabra pronunciada parecía ser un recordatorio del compromiso asumido años atrás.
Te he estado esperando, decía mi esposo con tono preocupado pero amable al mismo tiempo. ¿Todo bien? Sí, todo bien, respondí tratando de sonar convincente aunque sentía como la verdad luchaba por salir desde dentro mío. Mientras colgaba el teléfono, volví a encontrarme con su mirada expectante. Había algo inquietante en ella ahora, una mezcla entre esperanza y duda, como si ambos supiéramos que este momento podría cambiarlo todo. Necesito tiempo, le dije finalmente antes de darme cuenta completamente del peso detrás de esas palabras. Sabía perfectamente lo difícil que sería encontrar ese tiempo sin arriesgar todo lo construido hasta ahora. Al regresar junto al grupo para continuar con nuestras actividades diarias, sentí como cada paso se tornaba más pesado bajo la presión creciente del dilema interno, seguir adelante o volver atrás. ¿Qué camino elegiría? A medida que avanzábamos hacia nuestros destinos respectivos dentro del retiro corporativo, comprendí profundamente que este viaje no solo se trataba del trabajo o las conferencias programadas, era una exploración personal hacia lo desconocido, y quizás hacia mi propia libertad, aunque eso significara dejar atrás todo lo conocido hasta ahora. Los días siguientes transcurrieron entre conferencias y charlas, pero mi mente no podía escapar del torbellino de emociones que había desatado el retiro. La llamada de mi esposo resonaba en mi cabeza, una voz familiar que contrastaba con la nueva realidad que estaba empezando a explorar. ¿Cómo podía explicarle que me sentía atrapada en un matrimonio que ya no me llenaba? Durante una pausa, decidí dar un paseo por la playa de la Costa Brava. Las olas rompían suavemente contra la orilla, y el aroma del mar me envolvía, brindándome un momento de paz. Pero incluso aquí, la sombra de mis decisiones me seguía. ¿Era posible encontrar una salida sin causar dolor a quienes amaba? Mientras caminaba, recordé las palabras del CEO sobre su propia lucha con las expectativas. Su mirada intensa y su voz profunda resonaban en mi mente. Era un hombre que parecía tenerlo todo, pero también una carga que llevar. En ese instante comprendí que ambos éramos prisioneros de nuestras propias vidas. Al regresar al hotel, el CEO me encontró en el vestíbulo. ¿Te gustaría salir a cenar esta noche?, me preguntó con una sonrisa que iluminó su rostro. Acepté sin pensarlo dos veces, era una oportunidad para hablar más allá de las paredes del trabajo. La cena fue un festín para los sentidos. Disfrutamos de platos locales llenos de sabores intensos y conversamos sobre nuestras vidas antes de llegar a este punto. A veces siento que tengo todo lo que quiero, pero aún así hay algo faltante, confesó mientras miraba al horizonte desde la terraza del restaurante. Es difícil tenerlo todo bajo control, respondí, sintiendo como cada palabra se convertía en un eco de mis propias inseguridades. Mientras reíamos y compartíamos anécdotas, nos perdimos en el momento. Los ojos del CEO brillaban con una chispa especial, era como si el mundo exterior se desvaneciera y solo existiéramos nosotros dos. Nuestros labios se encontraron en un beso suave pero cargado de promesas no dichas. Cuando regresamos al hotel, la tensión entre nosotros era palpable. Las luces tenues del pasillo creaban sombras danzantes mientras caminábamos hacia nuestras habitaciones separadas. El corazón latía con fuerza, sabía que había cruzado una línea y no había vuelta atrás. Esa noche no pude dormir. La culpa se mezclaba con la emoción, cada vez más consciente del riesgo que estaba tomando al involucrarme con él. La presión social y las expectativas familiares pesaban sobre mis hombros como una losa inamovible. A la mañana siguiente decidí darme un tiempo para reflexionar antes de enfrentar otro día lleno de actividades corporativas. Mientras saboreaba café en la terraza del hotel, sonó mi teléfono, era mi esposo. ¿Cómo va todo? Te extraño, dijo su voz cálida y familiar al otro lado de la línea. Todo bien, respondí rápidamente sintiendo como cada palabra se convertía en un juego peligroso. Espero que estés disfrutando del retiro, continuó él sin sospechar nada. Mis pensamientos se desbordaron mientras hablábamos, cada pregunta sobre mi bienestar me hacía sentir más atrapada en esta red de mentiras y secretos. Sí, estoy aprendiendo mucho, logré decir mientras miraba hacia el mar. Colgué después de unos minutos sintiéndome aún más confundida sobre lo que realmente quería hacer con mi vida. En ese instante el CEO apareció frente a mí con una sonrisa encantadora. ¿Te gustaría hablar sobre algo importante?, preguntó mientras se sentaba a mi lado.
Asentí lentamente, sabía que debía escuchar lo que tenía que decirme. Quiero ofrecerte una nueva oportunidad laboral, anunció con seriedad en su voz. Mis pensamientos comenzaron a girar nuevamente, una nueva posición. Un cambio radical. La idea sonaba tentadora pero también aterradora. ¿Qué tipo de oportunidad?, inquirí cautelosamente. Un proyecto especial donde podrías liderar un equipo creativo, explicó mientras sus ojos brillaban con entusiasmo por la idea. La oferta resonó dentro de mí como un tambor distante. Cambiar no solo significaría dejar atrás lo conocido, sino también arriesgarme a perder lo poco estable que aún tenía en casa. Las palabras fluyeron entre nosotros como si estuvieran tejidas por hilos invisibles, cada uno tirando hacia direcciones opuestas. La presión aumentó cuando comprendí las implicaciones. Aceptar esa oferta implicaría dar un paso hacia lo desconocido o permanecer atada a una vida monótona pero segura. La culpa por traicionar a mi esposo comenzaba a mezclarse con el deseo ardiente por esa libertad tan anhelada. En ese momento crítico sentí como las emociones luchaban dentro de mí, el amor por mi familia versus la búsqueda desesperada por algo más significativo en mi vida personal y profesional. Los rostros familiares comenzaron a difuminarse ante mis ojos mientras pensaba en todas las decisiones difíciles que debía tomar pronto. El dilema entre seguir adelante o retroceder atormentaba mis pensamientos como olas rompiendo contra las rocas, cada golpe resonando más fuerte hasta casi ensordecerme por completo. El CEO observaba atentamente mis reacciones, sus ojos reflejaban comprensión y deseo al mismo tiempo. No tienes que decidir ahora mismo, dijo suavemente como si pudiera leer mis pensamientos más profundos, aunque eso solo aumentó mi confusión interna sobre qué camino seguiría finalmente. A medida que avanzábamos hacia el final del retiro corporativo, sentí como cada día se volvía más pesado ante esta elección inminente, dejar atrás lo conocido o arriesgarme a perderlo todo por algo nuevo e incierto. La última tarde llegó rápidamente, todos nos reunimos para compartir reflexiones finales sobre nuestras experiencias durante estos días juntos. Mientras escuchaba relatos inspiradores sobre crecimiento personal y profesionalismo entre compañeros, me sentía cada vez más atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de obligaciones familiares y otro lleno de posibilidades emocionantes pero riesgosas junto al CEO. Cuando finalmente llegó mi turno para hablar frente al grupo, tomé aire profundo antes de compartir algunas palabras sinceras sobre lo aprendido durante este retiro tan transformador. Pero justo cuando iba a pronunciar lo que realmente pensaba acerca de mis deseos personales y profesionales, una mirada furtiva cruzó entre mí y el CEO justo antes de terminar. Y entonces comprendí, esta decisión podría cambiarlo todo para siempre. El día siguiente amaneció con una brisa suave que parecía susurrar secretos. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas de mi habitación, iluminando los recuerdos de la noche anterior. La sensación de confusión y deseo aún persistía en mí, como un eco lejano que se negaba a desvanecerse. Mientras me preparaba para el día, una parte de mí anhelaba la compañía del CEO, pero otra parte temía lo que eso significaría. El desayuno se celebró en un salón decorado con flores frescas y vistas al mar. Mis compañeros de trabajo conversaban animadamente, ajenos a la tormenta emocional que azotaba mi interior. El CEO no estaba presente y su ausencia se sentía como un peso en el aire. A medida que tomaba un sorbo de café, noté a una colega mirándome con curiosidad. Su expresión era una mezcla de sospecha y preocupación. ¿Todo bien?, me preguntó con un tono casual, pero su mirada era incisiva. Sí, todo en orden, respondí, intentando mantener la calma. Su ceño fruncido no se disipó. Era evidente que algo la inquietaba. La conversación continuó alrededor de mí, pero mis pensamientos estaban centrados en el CEO y en lo que podría estar sintiendo en ese momento. ¿Estaría pensando en mí? ¿O había decidido que lo mejor era mantener distancia? La jornada transcurrió entre sesiones y actividades programadas. Cada vez que veía al CEO desde lejos, un torbellino de emociones me invadía, deseo, culpa y miedo. En uno de los descansos, decidí acercarme a él. ¿Podemos hablar?, le susurré mientras nos encontrábamos en un rincón apartado. Su mirada se tornó seria, como si pesara las palabras antes de responder.
Claro, dijo finalmente. Pero tenemos que ser discretos. Nos alejamos hacia un área menos concurrida del hotel. El murmullo del mar servía como telón de fondo para nuestra conversación. He estado pensando, comencé, sobre lo que sucedió anoche. Él asintió lentamente, sus ojos fijos en los míos. Yo también he estado reflexionando sobre ello, respondió con voz grave. Pero debemos tener cuidado. Hay muchas implicaciones aquí. La tensión entre nosotros era palpable, cada palabra parecía cargar con un significado profundo. Sin embargo, el momento fue interrumpido por la aparición inesperada de otro colega que nos interrumpió al entrar al área común. La chispa entre nosotros se apagó instantáneamente y volví a sentirme atrapada entre dos mundos, el deseo por el CEO y las expectativas laborales y familiares que me mantenían anclada a mi realidad actual. Durante la cena esa noche el ambiente festivo contrastaba con mi creciente inquietud interna. Las luces brillantes del restaurante local donde nos reunimos estaban llenas de risas y música alegre, sin embargo, yo no podía dejar de pensar en cómo manejar esta situación cada vez más complicada. La colega sospechosa me lanzó miradas furtivas mientras hablaba animadamente con otros compañeros. Cuando regresé a mi habitación más tarde esa noche, decidí revisar mi correo electrónico para distraerme un poco antes de dormir. Un mensaje del CEO apareció en mi bandeja de entrada. Necesitamos hablar mañana temprano. La lectura del mensaje me llenó de ansiedad y expectativa al mismo tiempo. ¿Qué significaría eso? Estaría dispuesto a arriesgarlo todo por esta conexión. Me tumbé en la cama tratando de calmar mis pensamientos desbordantes pero sin éxito. El amanecer trajo consigo una mezcla extraña de esperanza e incertidumbre mientras me preparaba para nuestra conversación programada. Me vestí cuidadosamente eligiendo una blusa cómoda pero profesional, no quería dar ninguna impresión equivocada ni mostrar debilidad ante él. Cuando finalmente llegué al lugar acordado, vi al CEO esperando con una expresión seria en su rostro. Gracias por venir, dijo mientras señalaba una mesa alejada donde podríamos hablar sin ser escuchados. Me senté frente a él sintiendo cómo la tensión aumentaba entre nosotros. He estado pensando mucho sobre lo nuestro, comencé nerviosamente, y las implicaciones que esto puede tener. Él me interrumpió antes de poder terminar la frase. Lo sé, yo también estoy preocupado por cómo podría afectar nuestras carreras. Un silencio incómodo llenó el espacio entre nosotros mientras ambos reflexionábamos sobre nuestras palabras no dichas. De repente él cambió el tema abruptamente. ¿Te gustaría ir a dar un paseo por la playa después? Tal vez podamos pensar mejor las cosas ahí afuera. El ofrecimiento sonó tentador pero también peligroso. Cualquier paso fuera del camino habitual podría llevarnos más lejos hacia lo desconocido. Antes de poder responderle adecuadamente escuchamos risas provenientes del grupo detrás nuestro. Era mi colega sospechosa acompañada por otros compañeros quienes parecían haber terminado su desayuno muy cerca de nosotros. Mi corazón se aceleró mientras notaba cómo ella nos observaba con interés renovado. Su mirada inquisitiva hacía eco en mis pensamientos. ¿Qué pasaría si descubrieran nuestra relación? Decidí cambiar rápidamente el rumbo. Creo que deberíamos mantenernos enfocados en el retiro por ahora, tal vez después. El CEO asintió lentamente aunque parecía decepcionado por mi respuesta evasiva. Mientras caminábamos juntos hacia nuestras respectivas actividades después del desayuno, sentí nuevamente esa lucha interna, deseando estar cerca del CEO pero consciente del riesgo inminente que esto representaba para ambos. Las horas siguientes fueron una mezcla interminable de reuniones y actividades programadas donde cada sonrisa o gesto amable hacia él era seguido por una punzada aguda de culpa e incertidumbre sobre lo que realmente quería hacer con mi vida. Al final del día regresamos al hotel agotados pero aún llenos del bullicio típico después del trabajo. Sin embargo, había algo diferente esta vez. Yo estaba más consciente que nunca sobre los peligros potenciales acechando tras cada esquina debido a nuestra relación secreta. Esa noche decidí salir al balcón para respirar aire fresco. Necesitaba aclarar mis ideas antes del inevitable enfrentamiento con mi esposo cuando regresara a casa después del retiro corporativo. Mientras contemplaba las olas rompiendo contra las rocas iluminadas por la luna llena recordé las palabras del CEO, debemos ser cuidadosos.
Y allí estaba yo atrapada entre dos mundos opuestos, uno lleno de promesas y otro lleno de responsabilidades abrumadoras. La mañana del regreso fue tensa. El aire en el hotel estaba cargado de una mezcla de despedida y expectativa. Mientras recogía mis cosas, mis pensamientos giraban en torno a lo que había vivido en la Costa Brava. Cada momento con el CEO parecía grabado a fuego en mi memoria, pero también lo estaban las palabras de mi esposo la noche anterior. He estado pensando en nosotros, había dicho, su voz temblando ligeramente. Esa revelación me había dejado perpleja. Cuando finalmente llegué a casa, el silencio era abrumador. Las paredes parecían susurrar recuerdos de un hogar que alguna vez fue cálido, pero que ahora se sentía frío y distante. Mi esposo estaba sentado en la sala, con una expresión seria en su rostro. «Necesitamos hablar», dijo al verme entrar. Me senté frente a él con el corazón latiendo desbocado. Las palabras que deseaba escuchar no venían, solo un aire tenso llenaba el espacio entre nosotros. He estado pensando en lo que hemos dejado de lado, continuó él, rompiendo el silencio incómodo. Quizás deberíamos hacer un cambio. Su propuesta me sorprendió más de lo que esperaba. ¿Acaso había llegado este momento por fin? Un cambio era exactamente lo que ambos necesitábamos, pero no podía evitar pensar en la otra parte de mi vida, el CEO y su oferta para hablar sobre nuestro futuro juntos. ¿Qué tipo de cambios?, pregunté cautelosamente, intentando mantener la calma mientras mi mente vagaba entre dos direcciones opuestas. Podríamos mudarnos, comenzar de nuevo en otro lugar, sugirió él, con un brillo esperanzador en los ojos que no recordaba haber visto desde hacía tiempo. Lo he pensado mucho últimamente. Un torrente de emociones me invadió. La idea de mudarme era tentadora, podría ser una nueva oportunidad para ambos. Pero al mismo tiempo la imagen del CEO se interponía entre nosotros como una sombra persistente. La promesa de algo diferente me atraía como un imán. Eso suena interesante, respondí con cautela, tratando de sopesar mis palabras. Pero necesitamos hablar más sobre esto. Mientras discutíamos las posibilidades de un nuevo comienzo, mi mente seguía divagando hacia el retiro y las decisiones que debía tomar pronto. En ese momento sonó mi teléfono, era un mensaje del CEO, ¿puedes reunirte conmigo esta semana? Necesitamos hablar sobre nuestro futuro. El corazón se me detuvo por un instante. La invitación era clara y directa, no podía ignorarla ni tampoco podía dejarla pasar sin considerarla detenidamente. Miré a mi esposo a los ojos y vi su vulnerabilidad reflejada allí, él también estaba buscando respuestas. ¿Te gustaría planear algo para este fin de semana?, le pregunté a mi esposo tratando de desviar la conversación hacia un terreno más seguro mientras pensaba cómo manejar la situación con el CEO. Podríamos ir a esa casa de campo donde solíamos ir, sugirió él con una chispa de entusiasmo renovado. La idea parecía perfecta para intentar reavivar nuestra relación, pero cada vez que pensaba en ese viaje, aparecía la imagen del CEO sonriendo ante mí en la terraza del hotel y sus palabras resonando, debemos ser cuidadosos. La lucha interna se intensificó mientras discutíamos los detalles del viaje a la casa de campo. Mi mente pasaba rápidamente entre las responsabilidades familiares y la atracción innegable hacia el CEO. Al caer la noche mientras preparábamos las maletas para salir al día siguiente, decidí darme un tiempo a solas para reflexionar sobre todo lo que estaba sucediendo. Me senté en el jardín trasero bajo las estrellas, el aire fresco me acariciaba suavemente mientras contemplaba lo que estaba por venir. Las luces titilantes del vecindario parecían burlarse de mí, cada destello recordándome las decisiones difíciles que debía tomar pronto. ¿Era posible tenerlo todo? ¿Podría encontrar un camino donde pudiera ser feliz sin sacrificar nada? El eco del mensaje del CEO retumbaba dentro de mí, necesitamos hablar sobre nuestro futuro. Pero también las palabras sinceras de mi esposo resonaban, quizás deberíamos hacer un cambio. El dilema crecía como una tormenta dentro mío, dos caminos se presentaban ante mí, uno lleno de incertidumbre y deseo emocionante junto al CEO y otro lleno de promesas familiares junto a mi esposo. Al día siguiente partimos hacia la casa de campo con una sonrisa forzada en mis labios y una tormenta emocional arremolinándose dentro mío.
A medida que nos alejábamos del hogar familiar hacia ese nuevo destino incierto, sentí como cada kilómetro recorría también una distancia entre mis deseos y mis responsabilidades. La casa era acogedora como siempre, los recuerdos felices comenzaron a inundar mi mente mientras explorábamos cada rincón familiar lleno de risas pasadas y momentos compartidos. Pero incluso rodeada por esas memorias reconfortantes no podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos. Esa noche decidí salir al balcón nuevamente para respirar aire fresco. Necesitaba aclarar mis ideas antes del inevitable enfrentamiento con mis propios sentimientos cuando regresara al trabajo después del fin de semana. La luna brillaba intensamente sobre nosotros mientras miraba hacia el horizonte buscando respuestas. En ese instante recibí otro mensaje del CEO: espero verte pronto. Esa simple frase encendió una chispa dentro mío. Sabía que debía tomar una decisión clara sobre qué camino seguir antes que fuera demasiado tarde. Regresé adentro donde mi esposo estaba mirando televisión sin prestarme atención alguna. Su mundo parecía tan distante comparado con todo lo que yo estaba sintiendo en ese momento crítico. No podía seguir así eternamente, tenía que enfrentar mis sentimientos antes que ellos me consumieran por completo. Mientras miraba su rostro iluminado por la luz parpadeante del televisor, comprendí cuán difícil sería confesarle todo lo sucedido durante esos días mágicos en Costa Brava. Pero sabía también que no podría vivir engañándome ni engañándolo más tiempo. Las decisiones pesaban sobre mí como piedras enormes atadas a mis pies mientras trataba desesperadamente encontrar una forma clara hacia adelante sin perderme completamente a mí misma o arriesgarlo todo por algo incierto. Así comenzó esa lucha interna entre dos caminos muy distintos donde cada paso podría llevarme ya sea hacia la libertad o hacia una prisión emocional construida por expectativas ajenas. El viaje de regreso a casa estaba impregnado de un silencio denso, casi opresivo. Miraba por la ventana del coche observando cómo los paisajes de la Costa Brava se desvanecían tras nosotros. Las olas que antes me parecían refrescantes y llenas de promesas ahora se sentían como ecos de una vida que ya no quería. El CEO había compartido sus temores, sus dudas sobre el compromiso, y eso resonaba en mi mente como un tambor insistente. La conversación en el coche era escasa. Solo el murmullo del motor y el suave roce de las ruedas contra el asfalto acompañaban mis pensamientos. A medida que nos acercábamos a casa, la imagen de mi esposo comenzó a dibujarse con claridad en mi mente. Su rostro, su voz, incluso sus gestos familiares parecían más vívidos que nunca. Era como si todos los momentos pasados volvieran a mí con una fuerza renovada. Al llegar, el aire se sentía diferente, cargado de expectativas no expresadas y una tensión palpable. Mi esposo estaba en la sala, revisando unos documentos. Al verme entrar, levantó la vista con una mezcla de sorpresa y preocupación. La sonrisa que solía iluminar su rostro ahora era solo un destello fugaz. ¿Cómo fue el retiro?, preguntó sin apartar la mirada del papel. Interesante, respondí intentando mantener un tono neutral. Las palabras se sentían vacías. La verdad era que había experimentado algo más profundo que unas simples sesiones de trabajo. Había redescubierto partes de mí misma que creía olvidadas entre las rutinas diarias y las obligaciones familiares. ¿Te sientes bien?, su preocupación era genuina, pero también me resultaba incómoda. Asentí, aunque dentro mío una tormenta se desataba. Sabía que debía hablarle sobre lo ocurrido, pero las palabras se atascaban en mi garganta como piedras pesadas. La culpa comenzaba a hacer mella en mí, cada segundo que pasaba sin ser honesta se convertía en un ladrillo más en esa prisión emocional que había construido durante años. Necesitamos hablar, dijo él finalmente rompiendo el silencio tenso. Mis manos temblaron ligeramente mientras buscaba cómo articular mis pensamientos. La conversación podría llevarme a un abismo o liberarme, no había forma de saberlo. Sí, hay cosas que quiero decirte, respondí con voz firme aunque temblorosa. Nos sentamos frente a frente en la mesa del comedor. La luz cálida iluminaba nuestros rostros, pero la atmósfera seguía siendo fría e incómoda. Su expresión mostraba una mezcla de ansiedad y determinación, parecía estar preparándose para lo peor. He estado pensando mucho últimamente, comenzó él. Sobre nosotros, sobre lo que queremos para el futuro.
Su voz resonaba con sinceridad y anhelo, pero yo sabía que detrás de esas palabras había algo más complicado. Mis propios sentimientos por el CEO seguían vivos y latentes en algún rincón oculto de mi corazón. Yo también he estado reflexionando, dije con cautela. El retiro me hizo darme cuenta de muchas cosas. Él me miró fijamente como si intentara descifrar lo que realmente significaban mis palabras. La tensión aumentó con cada segundo que pasaba sin pronunciarme claramente sobre lo sucedido entre el CEO y yo. ¿Te sientes feliz conmigo?, preguntó al fin, su voz temblando ligeramente. La pregunta me golpeó como un rayo, no podía mentirle ni tampoco arriesgarme a perderlo todo por algo incierto. Pero al mismo tiempo la imagen del CEO apareció ante mí, su risa contagiosa, su mirada intensa y esa conexión tan profunda e inesperada. A veces siento que estamos atrapados en una rutina, empecé a decir antes de detenerme bruscamente al recordar los momentos compartidos con él, pero creo que todavía hay amor entre nosotros. Mi esposo asintió lentamente como si procesara cada palabra cuidadosamente elegida. En su mirada había dolor y comprensión, sabía lo difícil que era para mí enfrentar esta situación. De repente sonó mi teléfono móvil sobre la mesa, era un mensaje del CEO, ¿podemos hablar? Necesito verte. Mi corazón dio un vuelco al leer esas palabras. Era una invitación a seguir adelante con algo incierto o cerrar definitivamente ese capítulo de mi vida. La presión aumentó dentro mío mientras miraba a mi esposo a los ojos nuevamente. ¿Cómo podía explicarle esto? ¿Cómo podría decirle que había alguien más involucrado? Mis manos comenzaron a sudar mientras sopesaba las posibles reacciones. Ira, tristeza o incluso comprensión podrían surgir dependiendo de cómo manejara esta revelación. Mientras tanto, mi esposo continuó hablando sobre sus propias reflexiones acerca del matrimonio y cómo ambos habíamos cambiado con el tiempo. Sus palabras resonaban en mí, podía sentir cómo intentaba abrirse para encontrar una solución juntos mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos. Finalmente decidí hablar. Hay algo importante, algo sobre el retiro, mi voz tembló al pronunciar aquellas palabras fatídicas, he estado involucrada emocionalmente con alguien más. El silencio fue ensordecedor tras esa confesión abrupta, parecía como si el tiempo se hubiera detenido por completo mientras las emociones fluctuaban entre confusión e incredulidad en su rostro. No hubo gritos ni reproches inmediatos, solo un profundo vacío llenando la habitación mientras él absorbía aquella revelación devastadora. En ese momento comprendí que había cruzado una línea irreversible, ya nada sería igual entre nosotros después de esto. Había abierto una caja llena de secretos y dolor sin saber qué consecuencias traería esa decisión tan arriesgada para ambos. Y justo cuando pensaba que podría haber encontrado alguna forma de salir adelante juntos o separadamente, sonó nuevamente mi teléfono móvil, estoy aquí. Era un mensaje del CEO acompañado por otra notificación, necesito hablar contigo ahora. El caos interno alcanzó su punto máximo mientras miraba a mi esposo a los ojos nuevamente, sabía que debía tomar decisiones rápidas pero también sabía muy bien las repercusiones emocionales profundas que eso traería consigo. Mi vida estaba al borde del colapso total entre dos mundos irreconciliables.